Bueno, la idea del vivo de hoy es de hablar un poco acerca del consumo máximo de oxígeno y de la importancia en los deportistas. ¿Querés comentarnos un poquito de qué se trata? Sí, se escucha bien, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, fantástico. Sí, y la idea es un poco hacer coincidir las otras dos cápsulas académicas que hicimos con respecto a lactato y a variabilidad. Pero el consumo sí, el consumo pasa a ser una herramienta interesante porque una variable que hoy por hoy se está comentando cualquier cantidad como variable que se asocia al rendimiento, pero que tiene connotaciones que son, bueno, multifactoriales a propósito de que se ha empezado a exportar mucho y empezó a entrar en el cotidiano de un deportista amateur o del mundo clínico también, y ni que hablar del alto rendimiento. Entonces sí, el consumo máximo de oxígeno, como definición, muy simple, a propósito que estamos en plataformas que son de divulgación en general, eh, tiene que ver justamente cómo el cuerpo transporta, utiliza eh, y utiliza el oxígeno para producir energía. Fundamentalmente eso, en términos muy simples, es esa capacidad de captación, de transporte y de utilización Es del oxígeno para producir energía, desde el punto de vista mecánico, a propósito de la contracción muscular, y que tiene que ver lógicamente con la actividad física. Y de ahí exacto. aparece la variable que es el consumo máximo de oxígeno, y que es lo que estamos viendo con muchos deportistas, con el mundo del endurance también, y que esto tiene que ver con eh, esta capacidad el valor máximo, es decir, de esta variable que definíamos de transporte, captación y de utilización de energía, es este valor máximo, y ahí sí que se mide en una prueba de carácter máximo o una prueba incremental. Y ahí hay diferentes protocolos en los laboratorios para identificar este numerito que tiene que ver con esta expresión. Y, y generalmente en el campo deportivo, en el campo clínico, en el campo nutricional también, se utilizan estas variables, estos números, para representar o caracterizar cómo el sujeto está en una prestación física determinada. Es una fotografía cardiovascular ventilatoria también en un instante determinado. Exacto. Y también cuanto mayor sea el valor, es lo que más buscamos, ¿no? Que mayor sea la captación, el transporte y el consumo del oxígeno. Entonces siempre estamos buscando como ese valor máximo para, para mejorar nuestro rendimiento deportivo y también con respecto a la salud. Y esto, bueno, tiene un factor genético y también un factor que lo podemos entrenar. ¿Cuánto de porcentaje calculás que le corresponde al factor genético y cuánto al entrenamiento? Sí, lo primero es importante lo que tú mencionas, porque la relación, la relación de cuando medimos el valor de este consumo de oxígeno y llevamos a un deportista a un laboratorio, o también es importante aclarar que el consumo máximo de oxígeno se puede estimar en pruebas de campo. Evidentemente no vamos a tener el valor directo del laboratorio porque estamos midiendo gases de transporte, tanto de consumo de oxígeno o de utilización del oxígeno a propósito del CO2 que estamos produciendo con esta carga que es incremental, pero se puede asociar también en pruebas de campo. Esto es muy antiguo. Es lineal y el comportamiento es lineal a propósito de la frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué cosas, por ejemplo, mejoran el consumo máximo de oxígeno? Partamos de la base de que el consumo máximo de oxígeno o el consumo de oxígeno tiene un componente genético que es muy importante. Es decir, aquí los genes aportan cualquier cantidad a este motor cardiovascular. Es como cuando nos compramos un vehículo y el vehículo tiene, qué sé yo, 3.500 centímetros cúbicos y otro vehículo tiene 2.500 centímetros cúbicos. ¿Que se puede entrenar? Sí, se puede entrenar, pero venimos con una herencia genética importante a la hora de la prestación maximal, que es determinante para el tema biológico, desde el punto de vista de la condición de salud, sí, y también para deportes que son de utilización principalmente aeróbica o de oxígeno, sí, es muy importante. ¿Cuánto se puede entrenar? Bueno, con determinados tipos de entrenamiento. Está el entrenamiento aeróbico bien planificado, es decir, o la identificación de estos puntos de inflexión que son los umbrales ventilatorios y que también tienen que ver con entrenamientos de una intensidad específica cuando capturamos esta variable. Los trabajos de volumen o los entendimientos de estas zonas de entrenamiento, la zona 2, la zona 3, se llaman dominios de intensidad. La variable de consumo máximo de oxígeno entrega muy bien estos hitos ventilatorios que se fijan en las zonas de entrenamiento
y, lógicamente, con prescripciones específicas se puede entrar, se puede mejorar. ¿Cuánto? Va a Exacto. depender de la condición del sujeto, va a depender del nivel de entrada que tenga, del diagnóstico, en qué momento el proceso de entrenamiento está, o la condición que venga en una condición, digamos, precedente. Ujú. Por lo tanto, claramente se puede entrenar y, lógicamente, va a tener relación también cómo se va a recuperar a partir de estas cargas que son o submaximales o maximales. Se puede entrenar tanto HIIT como también un entrenamiento en zona 2. Las dos son importantes, ¿no es cierto? Claro, claro. Ujú. Cuando te mencionaba que cuando valoramos una prueba de carácter máximo, esta expresión puede ser medida en valores absolutos o en valores relativos. Pero lo más importante es que aparecen dos puntos de inflexión que Ujú. tienen que ver por cómo la utilización de los sustratos energéticos y además la presencia de este intercambio ventilatorio te entregan dos momentos ventilatorios que son muy importantes y se denominan, bueno, la transición a distintos puntos. Principalmente hay una transición que se denomina la transición aeróbica anaeróbica, que tiene que ver con cómo ese punto de inflexión se despega y tiene que ver con una zona de entrenamiento transitiva que ya la presencia de oxígeno se disminuye y entramos en una zona metabólica que tiene una durabilidad menor en el tiempo. Por lo tanto, cuando medimos esta variable, si bien es cierto la variable con su máximo oxígeno es importante, pero un deportista de endurance son los valores submaximales que nos permiten proyectar y ser muy entrenables a propósito de esta, lo habíamos comentado en los slides anteriores, esta Sí. acidosis metabólica, se denomina punto de compensación respiratoria, y cuando hablamos de variabilidad de la frecuencia cardíaca también asociamos estas métricas a determinados numeritos que tienen que ver con este instante específico en que hay una respuesta al pH, hay marcadores inflamatorios que se expresan más y transitamos de este punto en que ya las fibras lentas no están predominantes, pasan a ser las fibras rápidas e incluso el metabolismo energético, eh, pasamos de la predominancia de la grasa al glucógeno propiamente tal. Bueno, ese punto es muy importante en deportistas de endurance porque determina la prescripción de las cargas en estas zonas que son transitivas. Por lo tanto, es muy importante esas variables que son del motor cardiovascular, pero con un efecto en la parte musculoesquelética, es decir, cuando tira el músculo, el corazón soporta y también se estructura la carga, en este caso la carga mecánica, a propósito de la contracción muscular, y cambian los tipos de músculos predominantes en ese gesto puntual energético. Exacto. Y también se puede medir a través de, digamos, los relojes Garmin, por ejemplo, pero no estiman, digamos, dan una estimación, pero no es algo exacto como se lo hace realmente en laboratorio, ¿no es cierto? Claro, la forma de capturar estos valores tienen que ver con pruebas de laboratorio, se llama Ujú. ergoespirometría. Es Ujú. decir, un equipo que está midiendo permanentemente los gases que estamos consumiendo por unidad de tiempo. Y ahí están los tableros se llaman los tableros de los 9 paneles de Wassermann, cuando Ujú. hacemos cualquier tipo de prueba, una ergoespirometría y que hay muchas relaciones ventilatorias. Son variables que son, bueno, se estudian en fisiología del ejercicio, pero que tienen que ver una respuesta ventilatoria, una respuesta cardiorrespiratoria o cardiovascular, y que a partir de ahí hay puntos de inflexión que determinan estos umbrales. ¿Por qué es tan importante reconocer esto que viene del laboratorio? Porque todo lo que podamos medir después del punto de vista incluso químico, metabólico, en campo, van a ser aproximaciones de estos puntos de inflexión. Si utilizamos lactato, van a aparecer aproximaciones de estos puntos de inflexión que lo vamos a asociar a las zonas de entrenamiento. O si medimos variabilidad de la frecuencia cardíaca, van a haber puntos también que vamos a capturar a propósito de software bien específico, pero que tienen que ver con estos puntos de inflexión. Pero el gol estándar esto está en el laboratorio. De ahí Claro. viene la identificación de estos hitos ventilatorios y la variable maximal expresada en litros minuto o en ml kilogramo minuto, que es la variable relativa. ¿Para qué nos permite identificar estas dos condiciones? Ciertamente para comparar a sujetos con distintas formas y tamaños musculares. Por eso aparece la variable kilogramo minuto y no la expresión litros minuto. Así podemos comparar a dos sujetos con formas y tamaños del cuerpo diferentes. Exactamente. Sí, porque si no es difícil, no es lo mismo una persona que tiene una cierta condición genética y cómo podemos poder comparar, ¿no? Así que sí, sí. Claro, claro, claro. Y lo interesante de eso es que la condición genética también nos va a determinar qué tipo de condición de entrada tiene esa persona.